Todos en esta presentación vamos a abordar una de las características principales que tiene el pensamiento del niño en la etapa preoperatoria, que se extiende tanto en el periodo de las representaciones simbólicas como en el periodo intuitivo. Se trata del egocentrismo. El egocentrismo, Piaget lo va a describir como una de las notas fundamentales del pensamiento del niño, que extiende su punto de vista inmediato a todos los puntos de vista posibles y por esto piensa que los demás ven las cosas como ellos sin tener en cuenta de qué ángulo se las está mirando, en la manera de juzgar acciones o de comprender enunciados que están más allá de su experiencia, en sus tentativas de explicar las causas físicas u origen de las cosas en el mundo que los rodea. Este tipo de pensamiento es diferente al pensamiento socializado, es arbitrario, es personal, es idiosincrático, es decir, propio de cada niño, y también es distinta de la lógica del adulto. Por lo tanto, podemos caracterizarlo como un pensamiento prelógico. El niño cree o entiende que es la medida de todas las cosas. Características de este pensamiento es que se trata de un pensamiento centrado. El niño centra su pensamiento en su propio punto de vista, en sí mismo. Por lo tanto, confunde su pensamiento con el de los demás y con el de las cosas. Tiene una dificultad para ser consciente de su propio pensamiento y una indiferenciación entre el yo y el mundo exterior, ya que está centrado en su propio punto de vista. Tendrá dificultad entonces para distinguir entre el punto de vista de los demás y coordinar esos diferentes puntos de vista. Le cuesta entrar en razones, va a sostener su posición de manera férrea, de manera convincente, ¿no? Por más que intentemos demostrar con otros argumentos que está equivocado, que las cosas pueden verse de otra manera, el niño no va a ceder. Tiene una tendencia a asimilar los datos a los esquemas de la actividad propia y separa mal lo suyo de lo ajeno. Para el niño entonces la realidad es asimilada y construida en forma deformante. Esto se opone a la objetividad en tanto que ésta implicaría comprender la relatividad en el plano físico y la reciprocidad en el plano social. El niño no puede seguir la transformación de un objeto ni relaciona diversos aspectos cuando se modifica la forma o cambia la distribución del espacio de esos objetos. El egocentrismo va a tener fuertes consecuencias en la concepción que el niño tenga del mundo físico que lo rodea. Principalmente, Piaget describe tres de estas consecuencias que son el animismo, implicaría la incapacidad del niño de entender la diferencia entre los seres vivos y los entes inertes. El niño le va a otorgar vida a todo lo que se mueva o a todo lo que lo rodea. Por ejemplo, si el niño va caminando y se golpea con una mesa, se va a dar vuelta y va a golpear a la mesa diciéndole mesa mala. El niño cree que la mesa lo golpeó a propósito, es decir, le va a otorgar a la mesa vida, intencionalidad, animosidad, ¿sí? También este animismo podemos verlo cuando, por ejemplo, dibuja y al sol le hace ojos o le hace un rostro o le hace un rostro a un árbol, es decir, le puede otorgar vida al viento, es decir, va a plantear que los seres inanimados tienen intencionalidades o emociones o una vida similar a la suya. El artificialismo sería la incapacidad de entender la diferencia entre la naturaleza y los sucesos o los artefactos artificiales. El niño cree que la naturaleza funciona del mismo modo que lo humano o que está hecha por lo menos a modo humano. El niño va a creer que se hace de día porque alguien encendió una perilla en el cielo o que llueve porque alguien está regando con una manguera o porque los ángeles lloran o que las montañas se hicieron porque muchas personas llevaron tierra en una carretilla para poder hacerla. En el caso del finalismo, el niño lo que no va a poder distinguir es el fin de la causa, confunde la finalidad con la causa y en realidad cree que todo lo que sucede ocurre para un fin que está relacionado con él. Por ejemplo, hoy el sol salió para que yo pueda ir al parque o si mi papá va al supermercado le pregunto ¿qué me vas a comprar? A mí, ¿no? Es decir, planteo que la finalidad de esta
compra va a estar relacionada con uno mismo. Leer aquí algunos de los ejemplos que caracterizan a cada una de estas consecuencias del egocentrismo. Vemos aquí un ejemplo planteado por Piaget para poder explicar estos rasgos del pensamiento y sus consecuencias, como son el egocentrismo, que además operan por estos mecanismos de razonamiento propios del periodo preoperatorio, la yuxtaposición y la transducción. Pregunta al niño: ¿por qué el lago de Ginebra no llega hasta Berna? Dice la mamá: ¿sabes cómo responderle a tu amigo? Claro, porque cada ciudad tiene su propio lago. ¿Y por qué las ciudades tienen lagos? Tienen lagos para que la gente pasee. Característica de la etapa es que los niños pueden presentar dificultades para entender las nociones recíprocas en el orden de lo social. Por ejemplo, el niño puede decirnos cuántos hermanos tiene, pero quizás no pueda decirnos cuántas hermanas o hermanos tienen sus hermanos. Es decir, le falta la noción de reversibilidad y le falta esta capacidad de poder ponerse y de poder pensar en el lugar de los demás. Puede entender, por ejemplo, que su mamá es su mamá y que su abuela es su abuela, pero le costaría entender que su mamá o su tía son hijas de su abuela. En el plano físico, el niño no va a poder comprender las nociones relativas. Piaget plantea la prueba de las tres montañas, donde sitúa a la niña frente a un escenario con tres montañas y frente a ella a su muñeca, y luego le pide a la niña que describa o que dibuje cómo se ven las montañas ante los ojos de la muñeca. Los niños preoperacionales no pueden imaginar un punto de vista diferente al de ellos. Creen que la muñeca ve el paisaje de la misma manera que lo está viendo ella. Esto se debe a la falta de reversibilidad y también a la incapacidad de poder ponerse en el punto de vista del otro. Describe entonces el pensamiento infantil como centrado. El niño difícilmente puede considerar varios aspectos de forma simultánea. Por ejemplo, a un niño le costará entender por qué su abuela es a la vez la madre de su mamá. En cuanto al lenguaje, podemos encontrar también consecuencias del egocentrismo. El niño habla solo de sí mismo, no se sitúa en relación a su interlocutor. Aparecen los llamados monólogos solitarios o colectivos, donde se da una interiorización de un lenguaje compartido y social, pero no puede jugar con otros ni sostener reglas. No dialoga, no escucha, quiere decir, expresar, que alguien lo escuche. De alguna manera es como si habla solo y no puede considerar los cambios de escena, las rotaciones, sino solo su propio punto de vista. La operación y la cooperación lo ayudarán más adelante a descentrarse. El niño es una realidad parlante, cree que piensa con la boca. El pensamiento no es interior, sino idéntico a la voz. No discrimina todavía entre mundo interno y externo. Aparece con mucha frecuencia el fenómeno del amigo imaginario. Aparecen estas características que son las edades preguntadoras. La primera edad preguntadora, cercana a los 2 o 3 años, y es la pregunta del ¿qué es esto? El niño va tomando objetos, va señalando cosas y le pregunta a los adultos que lo rodean: ¿y esto qué es? Esta pregunta le ayuda a nombrar el mundo. Es una pregunta fundamental para la nominación, para poder ponerle nombre a las cosas. La segunda edad preguntadora aparece cercana a los 4 o 5 años y es la pregunta del por qué. El niño pregunta incansablemente por qué las cosas suceden y muchas veces la respuesta no lo satisface. El niño suele confundir el por qué y el para qué, y muchas veces su pregunta no es sobre la causalidad de las cosas, sino sobre la finalidad de los mismos. Por eso muchas veces la respuesta del adulto, la respuesta que le damos, le resulta insuficiente. Del espacio y del tiempo, el niño va a tener avances con respecto al periodo sensoriomotriz. Va a poder evocar algo que no esté presente en el orden del espacio, y en el tiempo va a poder evocar el pasado o anticipar el futuro, pero aún va a tener muchas limitaciones en relación a la conceptualización de espacios lejanos o de tiempos remotos.
Juego en esta etapa se caracteriza, sobre todo cercano a los 2 y 3 años, por ser un juego paralelo. Esta clasificación responde al orden de la socialización de los niños. Este juego paralelo es una clara consecuencia del egocentrismo. El niño juega junto a otros, pero no con otros. El otro puede ser utilizado como objeto o como parte de su juego sin siquiera enterarse. No hay todavía asociación ni contribución en el desarrollo del juego. Varios niños pueden jugar juntos, pero todavía no coordinan entre sí una acción conjunta, una trama, una secuencia de juego. Forma clásica del juego en esta etapa y muy relacionado con el pensamiento representativo simbólico es la aparición de conductas de juego simbólico. Es el clásico juego de hacer como si, un juego de simulación, de ficción. Piaget dice que existe un predominio de la asimilación por sobre la acomodación, una especie de asimilación deformante de la realidad, donde el niño hiperasimila alguna propiedad de los objetos y se vale de ella para poder transformar de esta manera la realidad a su gusto. Por ejemplo, puede tomar la propiedad contenedora de una caja para hacer como si fuera una olla, pero luego puede tomar la propiedad que tiene la caja de ser arrastrada para simular que es un camión. El niño pasa los símbolos pegados a la realidad, a los objetos y acciones rutinarias. Es un juego de ficción, ya que hay una transformación arbitraria de los objetos. Es el niño quien le da un valor que es importante o que es oportuno para él. El niño proyecta su interior a la realidad y de esta manera hay una prolongación de sus deseos sobre ella a través del juego. Uno de los colaboradores de Jean Piaget, nos advierte que las limitaciones que Piaget ve en el pensamiento preoperatorio pueden ser superadas por una mirada más positiva del niño en esta etapa donde despliega y nos muestra un sinfín de capacidades. Una de estas capacidades, Flavel las plantea en las estrategias del juego de fingimiento o del juego simbólico. Estas son la descontextualización, por la cual el niño puede ir y venir entre la realidad, contextuándose y descontextualizándose a su gusto. Por ejemplo, el niño puede armar un corral en su living y puede hacer como que es un granjero que juega con estos animales y luego, por ejemplo, merendar y pedirle a su mamá más masitas y luego volver a jugar sin ningún tipo de problema. Puede ir y venir en un abrir y cerrar de ojos entre la realidad y la ficción. La sustitución del yo es una estrategia por la cual el niño le otorga parte de su emoción, de su intención, de su pensamiento, de su voz a algún objeto. Por ejemplo, cuando la niña habla con su muñeca y ella misma le da voz a su muñeca para continuar el diálogo. La sustitución de los objetos es esta estrategia por la cual el niño toma un objeto y le otorga el valor de otro. Por ejemplo, toma un papel y hace como si fuera un avión o toma un palo y hace como si fuera una espada. Y la socialización de la acción es la estrategia más avanzada, que más tarda en darse, más cercana a los 5 o 6 años, porque implica una coordinación entre uno y otro jugador, e implica una acción socializada donde se pueden poner de acuerdo para ejercitar ciertos roles, ciertas tareas y de esta manera jugar juntos a un juego ficcionado. Capacidades que tanto Flavel como Palacios nos advierten es la posibilidad que el niño tiene de conservar esquemas o gramáticas de historias. Las historias tienen una estructura formada por una serie de componentes y se introduce el protagonista e información contextual. Es una estructura argumental formada por uno o más episodios donde se distingue un hecho inicial, un problema y un desenlace. Un episodio puede presentar conexiones temporales y causales. El niño en esta edad está en condiciones de recordar, por ejemplo, un cuento o una película que pudo haber ido a ver al cine y puede contarnos parte de esa historia recordando muchos de estos elementos mencionados.
Si el cuento a recordar fuera el de Caperucita Roja, podría recordar quién es la protagonista, cuál es su apariencia, qué significa la caperuza roja, quién es la abuelita, el lobo y la secuencia de acontecimientos desde el inicio hasta el final del cuento. Y también podría advertir si hubiera algún error o algún valor intruso dentro de ese cuento. Por ejemplo, hablar de la caperucita amarilla o que vivía en una selva en lugar de decir que tenía que atravesar un bosque. El niño, si cambiamos algunos de estos elementos, lo puede advertir fácilmente y reclamará su presencia, ya que tiene internalizada la gramática de esta historia. Entonces se reconocen y esperan elementos de la historia, se detecta el orden diferente al esperado o la omisión de partes, se retiene la idea fundamental perdiendo detalles, hay un recuerdo más esquemático que exacto y desde el esquema se pueden inferir los elementos olvidados. En la primera infancia se comienzan a adquirir y a usar los esquemas de historias que están muy relacionados con la estimulación que el niño reciba y también con la oportunidad que tenga de interactuar con otros para poder desplegar estos esquemas. Todos los guiones son representaciones de secuencias de hechos, son plantillas o moldes mentales que nos permiten de alguna manera organizar la información cotidiana y nos permiten también tener expectativa acerca de qué y cómo va a ocurrir. Indica cómo se supone que suceden las cosas en las rutinas familiares. Ejemplos de estos pueden ser el guión de un cumpleaños, el guión de cómo se festeja una Navidad, de ir al médico o de ir a comer afuera. El niño puede detectar elementos claves dentro del guión, como por ejemplo en un cumpleaños, los globos, la torta, los regalos, el pelotero. Y en el caso de que estos elementos estén ausentes cuando asiste a un cumpleaños, los puede reclamar. También en el caso que uno de estos elementos aparezca fuera del contexto de un cumpleaños, sin duda reclamará el guión pertinente. Por ejemplo, si encuentra un globo en su casa, puede decir de quién es el cumpleaños hoy. Los esquemas le permiten al niño descubrir la situación espacial de los objetos y recordar la pertenencia de los objetos a ciertos espacios y lugares. El niño puede reconocer clases familiares de objetos, como por ejemplo la ropa, el calzado, los muebles, los cubiertos, y operan mejor con estructuras de colección que con estructuras de clases. El niño sabe fácilmente que los cubiertos van en la cocina y que el calzado va en el cuarto. Y si encontrara alguno de estos elementos fuera del lugar, rápidamente podría advertir que ese no es el lugar correcto para guardar las cosas. También en esta etapa podemos encontrar que el niño mejora notablemente su capacidad de comunicación. Por ejemplo, en cuanto a la información, el niño tiene un avance manifiesto en el desarrollo del lenguaje, cantidad de palabras, estructura de los mensajes y puede desarrollar actividades de comunicación de carácter informativo. Absorbe información que le llega a través de los demás y transmite información a los que lo rodean, muchas veces sin filtro, sin adecuar exactamente la pertinencia de dar esa información a esa persona en ese momento. Hay una retroalimentación correctora de la validez de los hechos e ideas transmitidas y se comunica consigo mismo sobre su experiencia cotidiana. El niño también manifiesta una capacidad de control de la acción dentro de esta capacidad de comunicación. Por ejemplo, puede controlar acciones de su entorno, tales como impulsar, dirigir, guiar, modelar, inhibir o influir sobre la conducta de otro. Puede dar órdenes verbales, gestos, demostraciones físicas de manera intencionada y elaborada. Y también puede actuar sobre su propia conducta. Por ejemplo, para iniciar un proyecto, vamos a jugar a para mantenerlo o para inhibirlo. Ya no juego más, para suspenderlo, para posponer o para demorar una gratificación. Más tarde voy a comer un caramelo. También para distintas formas de autogobierno. Comienzan actividades de autorregulación y autocontrol. Hellman nos describe el desarrollo de habilidades numéricas básicas en este periodo. Son adquisiciones cognitivas fundamentales, ecológicamente significativas y sin duda son la base de la educación elemental. Muchas de ellas se adquieren de manera previa a la escolarización, de manera intuitiva y se aprenden a partir del entorno, en contacto con otras personas o a través del manejo cotidiano de elementos, de dinero.
El niño puede desarrollar tareas de habilidades de abstracción numérica, abstrae y representa el valor numérico de una serie de objetos, y también tareas de razonamiento numérico atendiendo a las transformaciones de conjunto. Hellman distingue ciertos principios para contar, dentro de los cuales encontramos el principio del 1 a 1, un nombre de número distintivo y solamente uno a todos y cada uno de los ítems que tiene que contar. El niño sabe que cuando cuenta 1, 2, 3, cada nombre de número es para un elemento. Principio del orden estable: los nombres de los números siempre se recitan en el mismo orden. Aunque el niño pueda cometer errores en ese orden, siempre lo recita de la misma manera. El principio cardinal: el nombre pronunciado al final de la serie da cuenta del valor cardinal de la misma. Si digo 1, 2, 3, 4 y pregunto cuántos elementos hay, el niño sabrá que la última etiqueta nombrada es la que corresponde al valor total del conjunto y dirá 4. El principio de abstracción se refiere a qué es posible contar, es decir, reconocer lo potencialmente contable. Por ejemplo, puedo contar bolillas o caramelos, pero no puedo contar el agua o la arena. Y el principio de irrelevancia de orden: no importa el orden en que se enumeran los objetos que se cuentan, importa el orden de los nombres de los números, no el de los objetos que se cuentan. Es decir, puedo contar un autito, una muñeca y una pelota y serán 3 elementos. Ahora, si cuento primero la muñeca, después la pelota y después el autito, seguirán siendo 3 elementos. Principios del razonamiento numérico, que tienen que ver con la habilidad para realizar adiciones y sustracciones simples, poder determinar la igualdad y desigualdad numérica entre dos series, siempre que estas series sean pequeñas, fáciles de contar. Pensamos en series de 3 elementos hacia los 3 años, series de 5 elementos hacia los 4 y series de 10 elementos hacia los 5 años. Estas habilidades sin duda mejoran en función de la estimulación, el contacto y la interacción que los niños pueden tener, no solo con objetos, sino con otras personas que les impliquen desarrollar estas habilidades cognitivas. Piaget tiene algunas diferencias en su planteo, sobre todo viéndolo más limitado en esta capacidad numérica.